Esta es una historia inspirada en la película El Globo Rojo, Le Ballon Rouge, de Albert Lamorisse, pero con un toque de fantasía y el elemento del sueño. El globo rojo y el niño soñador. En el corazón de una ciudad gris y laberíntica, donde los edificios parecían tocar el cielo y las calles se perdían en un dédalo de adoquines, vivía un niño llamado Elio. Elio no era como los demás. Pasaba gran parte de su tiempo soñando despierto, imaginando mundos llenos de color y aventura. Era un niño callado, a menudo perdido en sus pensamientos, y a veces sentía que nadie lo entendía. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, Elio vio algo extraordinario. Enredado en una farola, flotando suavemente contra el cielo plomizo, había un globo rojo. No era un globo cualquiera. Este globo irradiaba una extraña calidez, como si latiera con su propia vida. Elio lo desenganchó con cuidado. Al instante, el globo pareció reconocerlo. Flotaba a su lado, como un cachorro juguetón, rozándole la cabeza con su suave superficie de goma. A Elio le sorprendió sentir una conexión instantánea con él. Juntos, Elio y el globo rojo exploraron la ciudad. El globo parecía entender a Elio, anticipando sus pensamientos y siguiéndolo a donde quiera que fuera. Se convirtieron en inseparables. El globo lo defendía de los matones, lo acompañaba en sus silenciosos paseos y lo hacía reír con sus acrobacias aéreas. Una noche, mientras Elio dormía, el globo rojo comenzó a brillar con una luz aún más intensa. El niño se despertó sobresaltado y vio que el globo lo invitaba a acercarse. Confuso, pero sintiendo una extraña confianza, Elio tocó el globo. Al instante, se sintió transportado. Ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un mundo de ensueño, un paisaje surrealista pintado con colores imposibles. Árboles hechos de algodón de azúcar, ríos de chocolate y nubes que cantaban melodías suaves llenaban el aire. El globo rojo, ahora gigante y radiante, lo llevó a través de este mundo mágico. Le mostró castillos flotantes, bosques encantados y jardines llenos de flores que susurraban secretos. Elio se reía, corría y exploraba, sintiéndose más libre y feliz de lo que jamás se había sentido en la vida real. En este mundo de ensueño, Elio conoció a otros niños, niños que también poseían globos especiales, cada uno de un color diferente. Un globo azul que lo llevaba a las profundidades del océano, un globo verde que lo transportaba a selvas exuberantes, un globo amarillo que lo elevaba hasta las estrellas. Aprendió que estos globos eran portales a sus propios mundos interiores, a sus sueños y esperanzas. Los globos eran la manifestación de su imaginación, la prueba tangible de que la magia existía, incluso en el mundo real. Pero la noche terminó, y con ella, la aventura onírica. Elio se despertó en su cama, el globo rojo flotando silenciosamente a su lado. Aunque solo había sido un sueño, sentía que había aprendido algo importante. A partir de ese día, Elio ya no se sintió tan solo. Sabía que dentro de él, y dentro del globo rojo, existía un mundo infinito de posibilidades. Siguió explorando la ciudad con su amigo, pero ahora, lo hacía con una nueva confianza y una chispa de esperanza en sus ojos. Aunque la ciudad siguiera siendo gris, Elio sabía que, gracias al globo rojo, siempre tendría un pedacito de color y magia en su corazón. Y cada noche, mientras dormía, esperaba con ansias la próxima aventura en el mundo de los sueños, donde la imaginación no tenía límites y la amistad florecía en colores vibrantes. El globo rojo ya no era solo un globo, era un símbolo de la imaginación, la amistad y la promesa de que incluso el niño más silencioso y soñador podía encontrar la magia en el mundo y crear la suya propia. Almohadilla, almohadilla, la luna que susurraba cuentos. La luna, un disco plateado colgando en la noche oscura, no era solo un satélite inerte. Era una anciana sabia, con arrugas marcadas por los cráteres y un brillo plateado que era el eco de 1000 historias. Era la luna que susurraba cuentos. No hablaba con voz audible, sino con hilos de luz que tejían imágenes en la mente de aquellos que sabían escuchar. Los árboles, las piedras, los animales nocturnos y, sobre todo, los niños con corazones puros, eran sus oyentes predilectos. En un pequeño pueblo, rodeado de bosques profundos, vivía una niña llamada Luna, un nombre predestinado, quizás. Luna era una niña solitaria, con una imaginación desbordante y un deseo insaciable de historias. Cada noche, se sentaba junto a la ventana, mirando a su tocaya en el cielo, esperando un susurro, una migaja de relato celestial. Una noche, la luna estaba especialmente brillante. Luna sintió un tirón en su pecho, una conexión invisible. Una imagen nítida se formó en su mente, un guerrero valiente enfrentándose a un dragón de escamas de obsidiana. La luna le susurraba la historia de Aerion, el guerrero que no buscaba la gloria, sino la paz. Aerion, le decía la luna,
Era un guerrero de corazón puro, pero la guerra lo había endurecido. Su armadura era pesada, su espada afilada, pero su alma anhelaba la tranquilidad. Luna escuchó atentamente, absorta en la aventura. La luna le contaba cómo Aerion, cansado de la batalla, encontró al dragón no como un enemigo, sino como una criatura solitaria y herida. Había un nudo de tristeza en su rugido, una soledad inmensa en sus ojos ámbar. Aerion, en lugar de luchar, ofreció su mano. El dragón, sorprendido por la inesperada bondad, se inclinó ante el guerrero. Juntos, encontraron una forma de llevar la paz a las tierras devastadas por la guerra, no a través de la conquista, sino a través del entendimiento y la compasión. Durante semanas, la luna le susurró a Luna historias de valentía, de amor, de pérdida y de esperanza. Le contó de los elfos que danzaban en los claros iluminados por la luna, de las sirenas que cantaban melodías tristes en las profundidades del océano, de los gnomos que guardaban tesoros ocultos bajo las raíces de los árboles. Luna no solo escuchaba las historias, las vivía. Se imaginaba siendo Aerion, sintiendo el peso de la armadura y la responsabilidad de la paz. Se imaginaba danzando con los elfos, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Se imaginaba escuchando el canto de las sirenas, entendiendo su profunda tristeza. A través de los cuentos de la luna, Luna aprendió la importancia de la empatía, la bondad y la perseverancia. Aprendió que la verdadera valentía no residía en la fuerza física, sino en la fuerza del corazón. Un día, un incendio forestal amenazó el pueblo. El pánico se apoderó de la gente. Todos corrían sin saber qué hacer. Luna, recordando la historia de Aerion y el dragón, tuvo una idea. Corrió hacia el río, llenó cubos de agua y, con la ayuda de otros niños que habían escuchado sus historias de la luna, empezaron a apagar las llamas incipientes. Inspirados por su valentía y su calma, los adultos se unieron a ellos. Juntos, lucharon contra el fuego hasta que finalmente, después de una noche larga y angustiosa, lograron extinguirlo. El pueblo estaba a salvo. Luna, exhausta pero feliz, miró a la luna que susurraba cuentos. Sintió su aliento plateado, un susurro de aprobación. Había aprendido la lección más importante: las historias no solo eran para ser escuchadas, sino para ser vividas. Desde esa noche, Luna no solo escuchó los cuentos de la luna, sino que también comenzó a crearlos. Contaba historias a los niños del pueblo, historias de valentía, de amor, de esperanza y, sobre todo, historias que inspiraban a hacer del mundo un lugar mejor. Y así, la luna que susurraba cuentos encontró una nueva voz, una voz que resonaba en el corazón de una niña, una voz que, a su vez, resonaba en el corazón de todo un pueblo. La magia de la luna, la magia de las historias, continuó brillando, iluminando la oscuridad y guiando a aquellos que sabían escuchar. Aquí tienes una historia basada en el título El espejo encantado y la niña de cabello de nieve. En un reino cubierto de niebla perpetua, donde los árboles gemían canciones tristes y las flores se inclinaban bajo el peso del rocío, vivía una niña llamada Elara. Elara tenía el cabello blanco como la nieve recién caída y unos ojos azules tan profundos como los lagos helados de las montañas. La llamaban la niña de cabello de nieve. Elara vivía en una cabaña humilde al borde del bosque susurrante, un lugar temido por los aldeanos. Se decía que el bosque estaba custodiado por espíritus traviesos y criaturas sombrías, y que en su corazón latía el palacio olvidado, un lugar de magia y misterio abandonado hace siglos. Un día, mientras exploraba las ruinas de un antiguo molino cerca de su cabaña, Elara tropezó con un objeto brillante enterrado bajo las hojas caídas. Era un espejo. No era un espejo común, sino uno con un marco intrincado de plata ennegrecida, adornado con gemas que brillaban con una luz interior. Al levantar el espejo, sintió una descarga de energía que recorrió su cuerpo. El espejo era mágico. Era el espejo encantado, perdido durante la caída del palacio olvidado. Al principio, Elara lo usaba para admirar su reflejo, fascinada por la blancura inusual de su cabello. Pero pronto, el espejo comenzó a mostrarle cosas que no estaban allí. Le mostraba visiones del pasado, fragmentos de conversaciones olvidadas, momentos felices y tristes del palacio olvidado. Un día, el espejo encantado le mostró una visión clara. Una mujer de belleza deslumbrante, vestida con ropas de seda y coronada con una diadema de diamantes de hielo. La mujer lloraba, y sus lágrimas se convertían en copos de nieve que se disolvían en el espejo. Ella es la reina invernal, susurró el espejo, su voz resonando suavemente en la mente de Elara. Fue ella quien gobernó este reino con bondad y sabiduría, antes de que la niebla la consumiera.
El espejo le reveló que la reina invernal había sido encerrada en una prisión de hielo en el corazón del palacio olvidado por un hechicero envidioso, y que solo alguien con el corazón puro y el cabello de la nieve podía romper el hechizo. Elara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A pesar del peligro, sintió que debía ayudar a la reina invernal. Así que, con el espejo encantado como guía, Elara se adentró en el bosque susurrante. El camino fue lleno de peligros. Se enfrentó a espíritus juguetones que intentaban desviarla con ilusiones y a criaturas sombrías que se alimentaban del miedo. Pero Elara, con su corazón puro y su determinación inquebrantable, logró superarlos a todos. El espejo encantado la ayudaba, mostrándole los caminos seguros y las debilidades de sus enemigos. Finalmente, llegó al palacio olvidado, un lugar de belleza decadente y desolación. En el centro del palacio, encontró una cámara de hielo, donde la reina invernal estaba atrapada, congelada en el tiempo. El espejo le indicó a Elara que colocara sus manos sobre el hielo. Al hacerlo, sintió una corriente de energía helada que la recorría. Recordó las palabras del espejo: solo alguien con el corazón puro y el cabello de la nieve puede romper el hechizo. Elara cerró los ojos, concentró su fuerza de voluntad y vertió toda su bondad y esperanza en el hielo. Sintió que su propio cabello se volvía más blanco, más brillante. Y entonces, el hielo comenzó a agrietarse. Con un estruendo ensordecedor, la prisión de hielo se hizo añicos. La reina invernal fue liberada, y la niebla que cubría el reino comenzó a disiparse, revelando un sol radiante y cielos azules. La reina invernal agradeció a Elara por su valentía y le ofreció un lugar a su lado en el palacio. Pero Elara declinó. Ella era la niña de cabello de nieve, y su lugar estaba en su cabaña al borde del bosque susurrante, guardando el espejo encantado y velando por el bienestar de su pueblo. Y así, Elara, la niña de cabello de nieve, se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza y bondad en un reino que había estado cubierto de niebla durante demasiado tiempo. Y el espejo encantado, después de haber cumplido su propósito, se desvaneció, dejando atrás el recuerdo de una niña valiente y una reina liberada. La isla invisible y el barco de papel suena como el título de un cuento encantador y misterioso. Aquí te dejo algunas ideas sobre lo que podría tratar. Posibles temas. Asterisco: aventura y descubrimiento. La historia podría seguir a un grupo de niños o un valiente marinero que se embarca en una búsqueda para encontrar una isla que se rumorea que es invisible, tal vez protegida por magia o tecnología avanzada. El barco de papel podría ser su único medio de transporte, representando fragilidad y la necesidad de ingenio. Asterisco: amistad y creatividad. Tal vez la isla invisible es un lugar creado por la imaginación de dos niños, y el barco de papel es su portal a este mundo de fantasía. La historia podría explorar el poder de la amistad, la imaginación y cómo la creatividad puede superar la soledad o las dificultades. Asterisco: el poder de la creencia. La isla podría ser invisible porque solo puede ser vista por aquellos que creen en ella. El barco de papel podría ser una metáfora de la fe y la esperanza, llevando a los personajes hacia lo que parece imposible. Asterisco: ecología y preservación. La isla podría estar escondida para protegerla de la explotación. El barco de papel podría simbolizar la fragilidad de la naturaleza y la importancia de cuidarla. Asterisco: introspección y crecimiento personal. La isla invisible podría representar un estado mental o emocional al que solo se puede acceder a través de un viaje interior. El barco de papel podría ser la herramienta para navegar por las propias emociones y descubrir verdades ocultas sobre uno mismo. Posibles elementos de la historia. Asterisco: la isla. ¿Por qué es invisible? ¿Quién o qué la protege? ¿Qué secretos guarda? Asterisco: el barco de papel. ¿Cómo es capaz de navegar? ¿Tiene propiedades mágicas? ¿Quién lo construyó y por qué? Asterisco: los personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva a buscar la isla? ¿Qué desafíos se enfrentan en su viaje? Asterisco: el tono. Es una historia de aventuras emocionante, un cuento de hadas mágico, una reflexión introspectiva o una fábula ecológica. Asterisco: el desenlace. ¿Encuentran la isla? ¿Qué aprenden en su viaje? ¿Cómo cambian al final de la historia? Algunas ideas para la narrativa. Asterisco: podrías empezar con un viejo marinero contando la leyenda de la isla invisible en una taberna. Asterisco: podrías presentar a un niño solitario que construye el barco de papel y descubre que puede viajar a la isla en sus sueños. Asterisco: podrías narrar la historia desde la perspectiva del propio barco de papel, que observa el mundo desde una perspectiva única. La isla invisible y el barco de papel tiene mucho potencial para ser una historia cautivadora. La clave está en definir el misterio de la isla, la magia del barco y el viaje emocional de los personajes. Espero que estas ideas te inspiren. Absolutamente. Aquí te presento una idea para una historia sobre la pequeña sirena y el coral brillante. Título:
la pequeña sirena y el coral brillante. Synopsis. Ariel, la curiosa y aventurera sirenita, descubre rumores sobre un coral extraordinario conocido como el coral brillante. Se dice que este coral, escondido en las profundidades del Océano Índico, posee una luz mágica capaz de curar cualquier enfermedad y devolver la esperanza a los corazones afligidos. Cuando el rey Tritón, su padre, cae enfermo por una misteriosa dolencia que ni siquiera la magia del mar puede curar, Ariel decide emprender un peligroso viaje en busca del coral brillante. Acompañada por sus leales amigos, Flounder y Sebastián, Ariel se enfrenta a traicioneras corrientes, criaturas marinas desconocidas y los malvados planes de una nueva antagonista, Morwenna, una bruja del mar que busca el poder del coral para sus propios fines egoístas. A lo largo de su aventura, Ariel no solo deberá superar desafíos físicos, sino también aprender sobre la importancia del sacrificio, la confianza y el verdadero significado de la valentía. Descubrirá que la luz del coral brillante no solo reside en su brillo, sino también en la bondad y el amor que se lleva en el corazón. Posibles elementos de la historia. La enfermedad del rey Tritón, una enfermedad misteriosa que debilita su magia y lo sume en la tristeza. Podría estar relacionada con la contaminación del océano o una maldición lanzada por Morwenna. Morwenna, la bruja del mar. Una nueva villana, astuta y ambiciosa, que desea el poder del coral brillante para dominar los océanos. Podría tener un pasado oscuro que la motive a buscar venganza contra el mundo marino. El viaje peligroso. Ariel, Flounder y Sebastián deberán sortear peligros como Corrientes marinas traicioneras. criaturas marinas desconocidas y hostiles. Trampas y obstáculos creados por Morwenna. La tentación de rendirse ante la adversidad. El coral brillante. Su apariencia. Un coral de belleza deslumbrante, que emite una luz cálida y sanadora. Su poder, capaz de curar enfermedades, devolver la esperanza y revelar la verdad. Su ubicación, escondido en una cueva protegida por acertijos y pruebas. Nuevos personajes. Una vieja tortuga sabia que conoce la leyenda del coral brillante y guía a Ariel. Un grupo de delfines juguetones que ayudan a Ariel a superar un obstáculo. Un cangrejo ermitaño solitario que guarda un secreto importante. Temas. El poder de la esperanza y la perseverancia. La importancia del sacrificio y la valentía. La amistad y el trabajo en equipo. El amor y la familia. La protección del medio ambiente marino. Posible final. Ariel, con la ayuda de sus amigos y su propia valentía, logra superar los obstáculos, derrotar a Morwenna y obtener el coral brillante. Regresa a casa y cura a su padre, devolviéndole la salud y la alegría. Al final, Ariel comprende que la verdadera magia reside en el amor, la bondad y la capacidad de luchar por lo que uno cree. Además, aprende la importancia de proteger el océano y sus maravillas, asegurando que el coral brillante siga brillando para las futuras generaciones. ¿Qué te parece esta idea? ¿Te gustaría que desarrollemos algún aspecto en particular, como los desafíos del viaje, la personalidad de Morwenna o el aspecto del coral brillante? Me encanta el título. El gato azul y el sombrero de estrellas suena como el comienzo de una historia mágica y llena de imaginación. Aquí te dejo algunas ideas sobre cómo podríamos desarrollar esa historia, para que te inspires y la construyas a tu gusto. Posibles puntos de partida. El origen del gato azul. ¿Cómo se volvió azul el gato? ¿Nació así? ¿Fue por un hechizo, una aventura o un evento mágico? Su color podría ser un rasgo único, una carga o una señal de algo especial. El sombrero de estrellas. ¿Qué hace que este sombrero sea tan especial? ¿De dónde viene? ¿Tiene poderes mágicos? ¿Fue creado por un mago, una hada o el mismo cielo nocturno? El encuentro. ¿Cómo se conocen el gato azul y el sombrero de estrellas? ¿Lo encuentra el gato? ¿El sombrero elige al gato? ¿Están destinados a estar juntos? Posibles temas. La aceptación. El gato azul podría sentirse diferente a los demás gatos y el sombrero de estrellas podría ayudarle a aceptarse a sí mismo. La amistad inesperada. Dos seres muy diferentes se unen en una aventura. La magia interior. El gato azul y el sombrero de estrellas descubren que tienen poderes mágicos que pueden usar para ayudar a los demás. La búsqueda. El gato azul y el sombrero de estrellas se embarcan en una búsqueda para encontrar algo perdido, resolver un misterio o cumplir una profecía. Posibles elementos de la historia. Personajes secundarios. Otros animales, magos, hadas o incluso seres estelares. Un mundo mágico. Un bosque encantado, una ciudad flotante o un reino bajo el mar.
Asterisco un antagonista, un mago malvado, un monstruo o una fuerza oscura que amenaza el mundo. Asterisco un conflicto, un problema que el gato azul y el sombrero de estrellas deben resolver. Asterisco un mensaje, una lección sobre la amistad, la valentía, la importancia de ser uno mismo o el poder de la imaginación. Aquí te dejo un posible inicio, para que te inspires. En un pequeño pueblo a la orilla de un bosque susurrante, vivía un gato llamado Azul. No era un gato común y corriente, su pelaje brillaba con un tono zafiro, como el cielo al amanecer. Los otros gatos del pueblo lo miraban con curiosidad, a veces con envidia, pero Azul prefería la soledad, perdido en sus propios pensamientos y sueños. Una noche, mientras paseaba por el borde del bosque, una luz titilante llamó su atención. Siguió la luz hasta un claro donde, en medio de la hierba, reposaba un sombrero. No era un sombrero cualquiera. Estaba tejido con hilos de plata y adornado con estrellas que brillaban con luz propia. Al acercarse, Azul sintió una extraña atracción, una conexión profunda con aquel objeto celestial. Sin dudarlo, se colocó el sombrero sobre su cabeza azul. En ese instante, una ráfaga de viento estelar lo envolvió, llenándolo de un poder desconocido. Vio visiones de mundos lejanos, de constelaciones danzantes y de secretos ocultos en el corazón de las estrellas. El sombrero de estrellas lo había elegido, y con él, una aventura estaba a punto de comenzar. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres que pase a continuación? ¿Quiénes son los personajes que lo acompañarán? ¿Cuál es su misión? Espero que esta lluvia de ideas te ayude a crear una historia maravillosa. Estoy aquí para ayudarte a desarrollarla aún más. ¿Qué título tan evocador? La canción secreta del bosque encantado suena como una historia llena de magia, misterio y aventura. Aquí te presento algunas ideas que podrían surgir de ese título, dependiendo del enfoque que quieras darle. Posibles tramas. Asterisco un tesoro oculto. Un grupo de niños o un aventurero solitario escucha rumores de una canción mágica que revela la ubicación de un tesoro perdido en el corazón del bosque encantado. La canción podría ser una serie de acertijos, melodías o rituales que deben descifrarse para encontrar el tesoro. Asterisco protección del bosque. El bosque encantado está en peligro, ya sea por la tala, la contaminación o una maldición. La única forma de salvarlo es encontrar la canción secreta y cantarla, restaurando la armonía y el equilibrio natural. Asterisco un portal a otro mundo. La canción es una clave que abre un portal a un reino mágico o una dimensión desconocida dentro del bosque. Los protagonistas deben decidir si entrar o no, enfrentándose a los peligros y maravillas que les esperan. Asterisco sanación personal. Un personaje atormentado por un pasado oscuro busca refugio en el bosque encantado. Al escuchar la canción secreta descubre que tiene el poder de sanar sus heridas emocionales y encontrar la paz interior. Asterisco identidad y pertenencia. Un joven descubre que es el único que puede oír la canción secreta del bosque encantado. Este don lo lleva a descubrir su verdadera identidad y su conexión especial con la naturaleza, revelando que es descendiente de los protectores del bosque. Posibles elementos. Asterisco el bosque encantado. Un lugar misterioso y mágico, lleno de criaturas fantásticas, árboles parlantes, ríos brillantes y senderos que cambian constantemente. Asterisco la canción secreta. Podría ser una melodía antigua, una serie de palabras mágicas, el sonido del viento a través de los árboles o incluso el silencio del bosque. Su poder reside en su capacidad para despertar la magia y el misterio. Asterisco los guardianes del bosque. Criaturas mágicas, hadas, duendes, espíritus de la naturaleza, que protegen el bosque y sus secretos. Pueden ser aliados o enemigos, dependiendo de las intenciones de los protagonistas. Asterisco un antagonista. Alguien o algo que busca destruir el bosque o utilizar la canción secreta para sus propios fines egoístas. Podría ser un leñador despiadado, un brujo malvado o una fuerza oscura que corrompe la naturaleza. Asterisco un protagonista. Un niño, un joven aventurero, un anciano sabio o incluso un animal con una conexión especial con el bosque. Su valentía, ingenio y amor por la naturaleza serán clave para superar los obstáculos. Preguntas para desarrollar la historia. Asterisco, ¿quiénes son los personajes principales y cuál es su motivación para buscar la canción secreta? Asterisco, ¿cómo es el bosque encantado? ¿Qué tipo de criaturas y peligros alberga? Asterisco, ¿cuál es el origen de la canción secreta y cuál es su verdadero poder? Asterisco, ¿qué obstáculos deben superar los personajes para encontrar la canción y utilizarla? Asterisco, ¿cuál es el mensaje o la moraleja de la historia? Recuerda, estas son solo ideas iniciales. La clave está en dejar volar tu imaginación y crear una historia única y original. ¿Qué te inspira más de este título? ¿Qué tipo de historia te gustaría contar? Anímate a explorar las posibilidades.
Almohadilla, almohadilla, el tren de los sueños y la estación mágica. Capítulo 1. La estación escondida. El aire olía a tierra húmeda y a promesa de aventura. Sofía, una niña de 10 años con el pelo color trigo y ojos curiosos como dos luceros, se adentraba en el bosque prohibido. Todos en el pueblo susurraban historias sobre él, que estaba encantado, que albergaba criaturas extrañas y que nadie que se atreviera a entrar jamás regresaba. Pero Sofía, con su corazón lleno de sueños y un mapa dibujado a mano en su bolsillo, no tenía miedo. El mapa, heredado de su abuelo, indicaba la ubicación de la estación mágica, un lugar del que el anciano le contaba historias fantásticas. Decía que allí, un tren especial, el tren de los sueños, aguardaba para llevar a los viajeros a realidades inimaginables. Después de una larga caminata entre árboles centenarios y raíces retorcidas, Sofía llegó a un claro. Allí, oculta entre la maleza, se alzaba una estación de tren abandonada. La madera estaba carcomida, las ventanas rotas y la hiedra trepaba por las paredes. Pero, a pesar del deterioro, Sofía sintió una extraña calidez, una vibración mágica que emanaba del lugar. La puerta principal se abrió con un chirrido oxidado, revelando un interior oscuro y polvoriento. A pesar de la penumbra, Sofía pudo distinguir un letrero destartalado que decía: Estación mágica, todos los sueños tienen su destino. Capítulo 2. El guardián del tiempo. Mientras Sofía exploraba la estación, un sonido la sobresaltó. Un reloj de péndulo gigante, en el centro de la sala, comenzó a sonar con una melodía grave y profunda. De entre las sombras, emergió una figura alta y delgada, con un rostro arrugado y una larga barba blanca que llegaba hasta el suelo. Llevaba un uniforme de conductor de tren antiguo y sostenía un farol que iluminaba su rostro. ¿Quién eres tú, niña, y qué buscas en este lugar olvidado?, preguntó con una voz que resonaba como el eco del tiempo. Soy Sofía, respondió la niña, tratando de ocultar su nerviosismo. Estoy buscando el tren de los sueños. Mi abuelo me habló de él. El anciano sonrió, revelando una hilera de dientes amarillentos. Ah, el tren de los sueños. Una leyenda, ¿verdad? Pocos creen en su existencia. Yo soy Elías, el guardián del tiempo de esta estación. He visto pasar muchas lunas y muchos sueños. ¿De verdad existe el tren?, preguntó Sofía con esperanza en la voz. Elias Asensio. Exist. Pero solo aparece para aquellos que tienen un corazón puro y un sueño verdadero. Dime, Sofía, ¿cuál es tu sueño? Sofía dudó por un instante. Quiero ser escritora, dijo finalmente. Quiero contar historias que hagan reír, llorar y soñar a la gente. Elías la miró fijamente, escudriñando su alma. Un sueño noble, niña. Pero escribir requiere valentía, perseverancia y la capacidad de ver la magia en el mundo que te rodea. ¿Estás preparada para el viaje? Capítulo 3. A bordo del tren de los sueños. De repente, un silbido potente resonó en la estación, haciendo temblar las ventanas. Un resplandor dorado inundó el lugar, revelando la silueta de un tren majestuoso que se detenía frente al andén. El tren de los sueños era una maravilla de la ingeniería, con vagones relucientes adornados con estrellas y lunas. Es hora, Sofía, dijo Elías, guiándola hacia el tren. Este viaje te mostrará el camino para convertir tu sueño en realidad. Sofía subió a bordo del tren, sintiendo una mezcla de emoción y temor. El interior del vagón era cálido y acogedor, con asientos de terciopelo y lámparas que emitían una luz suave. Otros pasajeros, con rostros iluminados por la esperanza, la saludaron con una sonrisa. El tren comenzó a moverse lentamente, dejando atrás la estación mágica. A través de la ventana, Sofía vio cómo el bosque se difuminaba en un torbellino de colores. El viaje había comenzado. Capítulo 4. Los paisajes de la imaginación. A medida que el tren avanzaba, los paisajes que se vislumbraban por la ventana se volvían cada vez más fantásticos. Sofía vio montañas hechas de chocolate, ríos de limonada burbujeante y ciudades flotantes en el cielo. Cada paisaje era una representación de la imaginación humana, un reflejo de los sueños y anhelos que habitaban en el corazón de cada persona. En cada parada, nuevos pasajeros subían al tren, cada uno con su propia historia y su propio sueño. Sofía conoció a un pintor que buscaba la inspiración perdida, a un músico que anhelaba componer la melodía perfecta y a un inventor que soñaba con crear una máquina que pudiera curar todas las enfermedades. A través de sus historias, Sofía aprendió la importancia de la perseverancia, la fe en uno mismo y la capacidad de convertir los fracasos en oportunidades. Capítulo 5. La prueba final. En la última parada, Elías subió al tren. Sofía, dijo, el viaje ha llegado a su fin. Pero antes de que regreses a casa, debes enfrentarte a una última prueba.
Elías la condujo a un vagón especial, donde una máquina de escribir antigua reposaba sobre una mesa. Esta es la máquina de las historias, dijo Elías. Escribe una historia, Sofía, una historia que capture la esencia de tu sueño y que inspire a los demás a perseguir los suyos. Sofía se sentó frente a la máquina de escribir, sintiendo la presión de la tarea. Las palabras no fluían, su mente estaba en blanco. La duda la invadió. ¿Sería capaz de escribir una historia digna del tren de los sueños? Entonces, recordó las historias que había escuchado durante el viaje, los sueños de los demás pasajeros, la magia de la estación mágica. Cerró los ojos y dejó que la imaginación la guiara. Las palabras comenzaron a fluir de sus dedos, creando una historia sobre una niña que soñaba con escribir y que aprendió que la verdadera magia residía en la capacidad de creer en uno mismo. Cuando terminó de escribir, sintió una paz profunda y una certeza renovada. Le entregó la historia a Elías, quien la leyó con atención. Al terminar, Elías sonrió. Has pasado la prueba, Sofía. Tu historia es hermosa y verdadera. Ahora, regresa a casa y comparte tu don con el mundo. Capítulo 6. El legado del sueño. El tren de los sueños se detuvo frente a la estación mágica. Sofía se despidió de Elías y de los demás pasajeros, prometiendo que nunca olvidaría el viaje. Cuando regresó a casa, Sofía se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Escribió sobre el bosque encantado, la estación mágica, el tren de los sueños y las personas que conoció en el camino. Sus historias llegaron a oídos de todo el mundo, inspirando a niños y adultos a perseguir sus propios sueños. Sofía se convirtió en una escritora famosa, pero nunca olvidó la lección que aprendió en el tren de los sueños, que la verdadera magia reside en la capacidad de creer en uno mismo y de compartir la propia luz con el mundo. Y así, la leyenda del tren de los sueños y la estación mágica continuó viva, recordándonos que todos tenemos un sueño y que, con valentía y perseverancia, podemos convertirlo en realidad. Almohadilla, almohadilla, el castillo de cristal y la llave de los deseos. En un valle bañado por la luz de dos lunas, se alzaba el castillo de cristal, una maravilla arquitectónica hecha de cuarzo translúcido y esmeraldas brillantes. Sus torres se elevaban hacia el cielo, como agujas de hielo buscando las estrellas, y sus paredes reflejaban la luz de la luna, pintando el valle con un resplandor plateado. Dentro del castillo, vivía la reina Elara, una gobernante justa y sabia, amada por su pueblo. Pero Elara no era feliz. Guardaba un secreto. Añoraba la aventura, la emoción de lo desconocido. Pasaba horas mirando el horizonte desde la torre más alta, soñando con mundos más allá del valle. Un día, un anciano, con la barba tan larga como un río y los ojos llenos de estrellas, llegó a las puertas del castillo. Se llamaba Zéfir, y era conocido como el guardián de los vientos. Pidió audiencia con la reina, y Elara, intrigada por su presencia, lo recibió en la sala del trono. Zéfir le contó a Elara sobre la llave de los deseos, un artefacto legendario capaz de abrir portales a cualquier lugar del universo. Se decía que la llave estaba escondida en algún lugar dentro del castillo de cristal, pero nadie la había encontrado jamás. Reina Elara, dijo Zéfir con voz resonante, la llave de los deseos te permitirá saciar tu sed de aventura. Pero ten cuidado, pues cada deseo tiene un precio. Las palabras de Zéfir resonaron en el corazón de Elara. La idea de poseer la llave de los deseos la llenó de emoción y temor. Después de que Zéfir se marchara, Elara ordenó que todo el castillo fuera registrado, desde la biblioteca hasta las mazmorras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los sirvientes del castillo registraron cada rincón y grieta, pero la llave de los deseos seguía sin aparecer. Elara se sentía frustrada, a punto de rendirse. Una noche, cansada y desilusionada, Elara subió a la torre más alta, el mismo lugar donde solía soñar con aventuras. Se sentó en el alféizar de la ventana, mirando las lunas gemelas que iluminaban el valle. Entonces, notó algo inusual. Una pequeña grieta en la pared, justo detrás de ella. Con curiosidad, Elara metió la mano en la grieta. Sintió algo frío y metálico. Con cuidado, sacó un objeto. Era una llave, pequeña y delicada, hecha de cristal puro, con un brillo que parecía contener el universo entero. Era la llave de los deseos. Elara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tenía en sus manos el poder de viajar a cualquier lugar, de vivir cualquier aventura. Pero recordó las palabras de Zéfir: cada deseo tiene un precio. Durante días, Elara meditó sobre qué deseo pedir. Podría viajar a mundos exóticos, conocer criaturas fantásticas, acumular riquezas inimaginables. Pero, ¿a qué costo? ¿A su reino? ¿A su gente? Finalmente, Elara tomó una decisión. Se dirigió al jardín del castillo, el lugar donde se sentía más en paz.
Sosteniendo la llave de los deseos en su mano, cerró los ojos y pensó en lo que realmente deseaba. Deseo, susurró al viento, la sabiduría para ser la mejor reina que puedo ser para mi pueblo. Deseo la fuerza para protegerlos y la visión para guiarlos hacia un futuro próspero. Cuando abrió los ojos, la llave de los deseos ya no brillaba con la misma intensidad. Parecía más opaca, como si su poder se hubiera transferido a Elara. No viajó a mundos lejanos, ni acumuló tesoros. Pero a partir de ese día, Elara gobernó con una sabiduría y una compasión que nunca antes había poseído. Implementó leyes justas, promovió la educación y la igualdad, y convirtió el Valle de Cristal en un lugar próspero y feliz. Elara comprendió que la verdadera aventura no estaba en viajar a lugares exóticos, sino en el desafío de ser una buena reina, en el esfuerzo de construir un mundo mejor para su pueblo. Y la llave de los deseos le había dado el poder para hacerlo. Y así, la reina Elara se convirtió en una leyenda, no por sus viajes a otros mundos, sino por la reina sabia y justa que fue para su pueblo, gracias a la llave de los deseos y la lección que aprendió sobre el verdadero significado de la aventura y la responsabilidad. El castillo de cristal, iluminado por las 2 lunas, siguió siendo un faro de esperanza y sabiduría para todos los que vivían en el valle. Almohadilla, almohadilla, la aventura del pequeño dragón y el cometa dorado. En un valle esmeralda, rodeado de montañas cubiertas de nieve, vivía un pequeño dragón llamado Draco. Draco no era como los otros dragones de su clan, que escupían fuego y rugían con ferocidad. Él era pequeño, curioso y le encantaba coleccionar piedras brillantes y observar las estrellas. Sus escamas eran de un verde suave, casi translúcido, y sus ojos brillaban con la inocencia de un niño. Una noche, mientras Draco observaba el cielo estrellado, vio algo extraordinario. Un cometa dorado, más brillante y hermoso que cualquier cosa que hubiera visto antes. El cometa dejaba una estela dorada a su paso, iluminando el valle con una luz cálida y misteriosa. Los dragones ancianos del clan, al ver el cometa, se mostraron preocupados. «Es el cometa dorado de la desdicha», gruñó el dragón más viejo, Ignis. Su aparición presagia tiempos difíciles. Trae consigo sequía, tormentas y la pérdida de la magia. Draco, sin embargo, no sintió miedo. Sintió curiosidad. Algo en el cometa lo llamaba, lo invitaba a descubrir su secreto. Ignorando las advertencias de los ancianos, Draco decidió emprender un viaje para encontrar el cometa dorado. ¿A dónde crees que vas, pequeño tonto?, gruñó Ignis, al ver a Draco prepararse para partir. Voy a encontrar el cometa dorado, respondió Draco con valentía. No creo que traiga desdicha. Creo que tiene un mensaje para nosotros. Y así, Draco emprendió su aventura. Voló sobre montañas nevadas, cruzó desiertos ardientes y navegó por ríos caudalosos. En su camino, encontró a otros animales que también sufrían las consecuencias de la sequía y las tormentas: un oso hambriento, una liebre sedienta y un grupo de ardillas aterrorizadas por un incendio forestal. Draco, con su corazón compasivo, usó sus limitados poderes para ayudar a los animales. Compartió su propia comida, encontró agua para la liebre y usó sus pequeñas alas para apagar algunas llamas del incendio. Finalmente, después de muchas semanas de viaje, Draco llegó a la cima de la montaña más alta del mundo. Allí, en medio de una tormenta de nieve, vio el cometa dorado. Estaba atrapado entre las rocas, su estela dorada desvaneciéndose lentamente. «¿Qué te pasa, cometa dorado?», preguntó Draco, acercándose con cautela. El cometa respondió con una voz débil: «Estoy perdiendo mi magia. Una fuerza oscura está robando la energía del planeta. Necesito ayuda para liberarme y restaurar el equilibrio». Draco entendió entonces que el cometa dorado no era un presagio de desdicha, sino una señal de auxilio. Decidió ayudar al cometa, a pesar de ser pequeño y débil. Con todas sus fuerzas, Draco empujó las rocas que aprisionaban al cometa dorado. Era una tarea difícil, pero la determinación del pequeño dragón era inquebrantable. Recordó a los animales que había ayudado en su camino, y eso le dio aún más fuerza. Finalmente, después de horas de esfuerzo, Draco logró liberar al cometa dorado. El cometa, agradecido, iluminó el cielo con una luz cegadora. La estela dorada se extendió por todo el planeta, curando la tierra y restaurando la magia. La sequía terminó, las tormentas se calmaron y los animales recuperaron la alegría. La fuerza oscura que había estado robando la energía del planeta se desvaneció ante la luz del cometa dorado. Draco regresó a su valle como un héroe. Los dragones ancianos, al ver el cambio que había provocado, se avergonzaron de sus prejuicios. Ignis, el dragón más viejo, se acercó a Draco y le dijo: «Tenías razón, pequeño dragón. El cometa dorado no trajo desdicha, sino una oportunidad para demostrar tu valentía y bondad.
Draco sonrió. Había aprendido que la verdadera magia no reside en el poder, sino en la compasión y la valentía. Y que incluso el dragón más pequeño puede hacer una gran diferencia en el mundo. Desde ese día, Draco se convirtió en un ejemplo para todos los dragones. Les enseñó a respetar la naturaleza, a ayudar a los necesitados y a no juzgar por las apariencias. Y cada vez que el cometa dorado volvía a aparecer en el cielo, todos recordaban la aventura del pequeño dragón y la importancia de la esperanza. Y así, Draco, el pequeño dragón que amaba las estrellas, se convirtió en una leyenda, un símbolo de esperanza y valentía para las generaciones venideras. Porque demostró que el verdadero poder reside en el corazón, y que incluso la criatura más pequeña puede iluminar el mundo con su bondad.